Un encuentro fatídico. El cielo era de un tono pálido de la tarde, teñido de un naranja melancólico que se disolvía en el azul grisáceo de las nubes dispersas. El asfalto caliente reflejaba los faros de los coches, mientras la ciudad palpitaba a su alrededor, indiferente a la inquietud que consumía a Alejandro. Estaba atrapado en el tráfico, una mano en el volante, la otra golpeando impacientemente sus dedos contra su pierna. El día había sido largo, agotador, un cansancio habitual, un peso invisible. Presionaba su pecho, un peso que ya ni siquiera intentaba nombrar. Pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de suceder. El semáforo se puso en rojo. Suspiró y miró hacia la acera. Fue un segundo, tal vez menos, un momento de distracción que congeló y enmudeció todo a su alrededor. A pocos metros de distancia, una mujer estaba de pie cerca de un banco, sosteniendo la mano de un niño. El corazón de Alejandro dio un salto extraño e incómodo. Algo en ella parecía dolorosamente familiar. La curva de sus hombros, la forma en que inclinaba la cabeza al hablar con el niño. Se le cortó la respiración. Entonces, ella se giró. La conmoción fue instantánea, como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. ¿Valeria? El nombre resonó en su mente como un recuerdo punzante, perforando su conciencia con cruel precisión. Estaba allí, en carne y hueso, después de años, después de todo ese tiempo. Alejandro sintió que se le oprimía el pecho, un calor sofocante subiendo por su garganta. Sus ojos, sin embargo, no se detuvieron en ella por mucho tiempo. El niño tenía el pelo liso y oscuro, justo como el suyo. Una tez bronceada, una nariz ligeramente redondeada y una mirada de concentración mientras jugaba con algo en sus manos. Pero fueron los ojos lo que lo golpeó con fuerza, marrón intenso y brillante, lleno de curiosidad e inocencia. Ojos que Alejandro conocía demasiado bien. Sus propios ojos. Se le heló la sangre. El tiempo perdió su forma. Una oleada de adrenalina recorrió su columna vertebral, haciendo que su piel se sintiera fría y su boca seca. No pensó. No razonó. El semáforo se puso en verde, pero él no lo vio. Escuchó bocinas a lo lejos, un conductor irritado gritando algo, pero el mundo ya se había desvanecido a su alrededor. Sin dudarlo, abrió la puerta del coche y salió. Su corazón latía con fuerza, un tambor frenético y desacompasado dentro de su pecho. Cada paso hacia ella se sintió surrealista, como si caminara a través de un sueño confuso. Una distorsión del tiempo que lo arrojó a un pasado que creía haber enterrado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que ella lo notara, Valeria levantó la vista y sus ojos se encontraron. Fue un golpe invisible. Su rostro se endureció al instante. Lo que una vez fueron facciones delicadas, ahora estaban marcadas por el tiempo, por la experiencia y, sobre todo, por algo que él nunca antes había visto en ella. Una frialdad cortante, como una hoja recién afilada. Alejandro se detuvo a pocos pasos, incapaz de apartar la mirada. «Valeria, ¿eres tú?» Su voz salió más ronca de lo que esperaba, cargada de incredulidad. Ella parpadeó, sorprendida, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué haces aquí?» Su voz era firme, controlada, pero notó el ligero temblor en la mano que ajustaba la mochila del niño. Alejandro no respondió. Su mente estaba fija en el niño, en el detalle absurdo de esa similitud, una verdad que gritaba y era imposible de ignorar. Su pecho subió y bajó pesadamente. Sintió que las palabras se le escapaban de los labios antes de que pudiera detenerlas. «¿Ese niño es mi hijo?»
El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria se endureció aún más. El aire a su alrededor pareció volverse pesado. El niño, ajeno a la atención adulta, continuó jugando, sin saber que algo había cambiado en la atmósfera. Ella respiró hondo. Sus ojos brillaban con una mezcla de emociones que Alejandro no pudo descifrar del todo. Dolor, quizás. Resentimiento. Y algo más profundo que parecía decidida a ocultar. ¿Importa eso ahora, Alejandro? Las palabras fueron como una bofetada. Su pecho se contrajo en respuesta. Cada fibra de su ser decía que sí. ¿Qué podría importar más que cualquier otra cosa? Pero al mirarla, al ver cómo su cuerpo permanecía rígido, como si estuviera lista para defenderse de cualquier ataque, lo supo. Esto no sería fácil. Y tal vez, solo tal vez, no tenía derecho a preguntar. El peso del pasado. Alejandro permaneció allí, inmóvil, incapaz de reaccionar, mientras Valeria apartaba la mirada y acercaba al niño a ella. El mundo a su alrededor continuó a su ritmo normal. Coches pasando, gente hablando a lo lejos. La vida seguía sin darse cuenta de que, para él, todo acababa de desmoronarse. La pregunta seguía colgando entre ellos, pero la ausencia de respuesta ya era suficiente. El niño era su hijo. Su cuerpo se tensó. Sus músculos se contrajeron por el impacto de la revelación silenciosa. Quiso decir algo, lo que fuera, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Valeria lo miró con frialdad, pero había algo más detrás de esa fachada rígida. Una sombra en sus ojos, un remanente del pasado que él mismo había destruido. Suspiró, como si llevara un peso insoportable, y luego se giró. «Vamos, cariño», dijo. Su voz firme, pero contenida. El niño la miró a ella, y luego a Alejandro, con la curiosidad inocente de un niño que aún no entendía el significado de ese intercambio silencioso. Valeria tiró suavemente de él, y Alejandro solo observó, incapaz de moverse. Sus ojos estaban pegados a la silueta de los dos mientras se alejaban. La imagen borrosa por un torbellino de emociones que no podía nombrar. Quería correr tras ella. Quería exigir explicaciones. Pero algo dentro de él le susurró que ya era demasiado tarde. Cuando finalmente pudo moverse, sus piernas se sintieron temblorosas. Se metió en el coche y cerró la puerta con fuerza, tratando de recuperar el aliento. Pero fue inútil. La realidad lo había golpeado con fuerza brutal. El impacto del pasado regresó con toda su fuerza. Esa noche no pudo dormir. Sus ojos permanecieron fijos en el oscuro techo de la habitación, mientras su mente giraba sin control. El rostro del niño estaba grabado en su memoria, en cada pequeño detalle. Las similitudes eran innegables, pero no era solo eso lo que lo atormentaba. Era la posibilidad de haber cometido un error irreversible. Y si había creído una mentira. Cerró los ojos, pero las imágenes vinieron de todos modos. El pasado lo arrastró, tirando de él sin piedad. El día en que todo se desmoronó, regresó como una cruel secuencia de destellos. Recordó perfectamente la sensación del papel áspero entre sus dedos sudorosos. El archivo anónimo dejado en un sobre sin dirección en su escritorio. Recordó cómo se le oprimió el pecho al ver las fotos, los mensajes, la prueba de que Valeria lo estaba traicionando. Las palabras estaban allí, frías y objetivas, detallando reuniones, describiendo supuestos momentos que él nunca presenció, pero que, en el instante en que las vio, creyó sin cuestionar. El aire se desvaneció de sus pulmones esa noche. El dolor fue instantáneo, un corte profundo y palpitante en su carne.
Recordó el odio, la traición ardiendo en su estómago. Y sobre todo, recordó cómo no pensó. No buscó a Valeria. No pidió explicaciones. Simplemente dejó que el dolor hablara más fuerte. La ira mezclada con el orgullo herido le hizo tomar la decisión más cobarde de su vida: irse sin mirar atrás. Recordó vívidamente el momento en que empacó sus cosas desordenadamente, tirando ropa en la maleta como si huyera de un incendio. Su corazón acelerado, su mente nublada por el resentimiento. El zumbido incesante de su teléfono, el nombre de Valeria parpadeando en la pantalla. Lo ignoró, luego bloqueó el número. Ahora, acostado en la oscuridad, sintió que la culpa se arraigaba dentro de él, como algo vivo y sofocante. Si ese niño era su hijo, y cada instinto dentro de él decía que sí, Valeria se había quedado sola. Pasó por todo sin él: el embarazo, el nacimiento, los primeros años, cada momento que debió haber sido compartido. Él lo había perdido. Alejandro cerró los ojos con fuerza, un sabor amargo subiendo por su garganta. No quería recordar el rostro de Valeria cuando lo vio en esa plaza, pero era imposible de olvidar. Ella no lo miró con sorpresa o nostalgia, ni siquiera con ira. Lo que vio fue mucho peor: indiferencia. Ella había seguido adelante. ¿Y él? Él era solo un fantasma acechando un pasado que ya no tenía espacio para él. Una revelación viciosa. Su teléfono vibró en la mesita de noche, sacándolo de sus pensamientos sofocantes. Cogió el dispositivo apáticamente, viendo el nombre de Marina parpadeando en la pantalla. Por un momento, dudó, pero contestó. Alejandro. Su voz llegó suave, cargada de preocupación ensayada. ¿Estás bien? Se pasó una mano por la cara, agotado. No lo sé, respondió con honestidad. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Tiene que ver con Valeria? Alejandro cerró los ojos, sintiendo que la tensión se extendía por sus hombros. La vi hoy. Marina suspiró, un sonido que pareció lleno de significado. Y dudó. Ella tiene un hijo, un niño pequeño. Tiene 4 años. Otro silencio. Luego un tono ligeramente alterado. ¿Estás seguro de que es tuyo? La voz continuó, controlada, pero llena de insinuación. Ella nunca te buscó en todo este tiempo. Si fuera realmente tu hijo, ¿por qué no te lo dijo antes? No supo qué decir. Alejandro. Su voz se suavizó aún más, dulce y venenosa al mismo tiempo. ¿Y si está mintiendo? Simplemente creo que es raro. Quiero decir, ¿por qué ahora? Has seguido adelante. Tienes tu carrera, tu vida, y de repente ella aparece con un niño. Alejandro permaneció en silencio, un nudo formándose en su garganta. ¿Por qué? En el fondo la duda estaba ahí. ¿Y si Valeria realmente estaba mintiendo? Pero entonces otra pregunta vino como un golpe afilado. ¿Y si había cometido el peor error de su vida? Los días que siguieron fueron un borrón para Alejandro. Intentó apegarse a su rutina, pero fue inútil. El pensamiento lo carcomía por dentro como un veneno silencioso. Apenas podía comer, dormir era un tormento. Y el rostro del niño, de su hijo, parecía perseguirlo a cada momento. Pero fue la expresión de Valeria lo que realmente lo atormentó. Esa frialdad, la dureza en su voz, el desprecio contenido. Se lanzó al trabajo, buscando distracción. Pero ni siquiera el caos de contratos y reuniones pudo distraerlo de la creciente inquietud. Entonces, cuando su teléfono vibró con una notificación desconocida, casi la ignoró. Pero el destino fue implacable. Alejandro cogió el teléfono y desbloqueó la pantalla. Sus ojos escanearon las palabras, y mientras leía,
sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El mensaje era corto, directo. Averigua la verdad antes de que sea demasiado tarde. Abajo, imágenes adjuntas. Su corazón se aceleró. Sus manos temblaron mientras tocaba la pantalla, haciendo zoom en las imágenes. Era una conversación entre Marina y un hombre llamado Marco. La leyó 1, 2, 3 veces, incapaz de creer lo que estaba viendo. Su sangre se heló en sus venas. Si se entera de que lo montaste todo, estás jodida. No seas idiota, él nunca lo sabrá. Hice que pareciera que la perra lo traicionó, y funcionó, ¿verdad? ¿Crees que nunca conectará los puntos? Alejandro siempre confió en mí, nunca lo cuestionaría. Y ahora se ha ido, exactamente como debería. El teléfono se le escapó de las manos y cayó sobre la mesa con un golpe sordo. Marina, la única persona en la que confió después de Valeria. La persona que, durante años, le había susurrado al oído, alimentando su dolor, diciéndole que había hecho lo correcto al irse. Ella destruyó su vida. Alejandro sintió el sabor amargo de la ira subiendo por su garganta. Todo su cuerpo se tensó. Un calor sofocante subió desde su estómago hasta su cabeza, el tipo de furia cruda que nunca antes había experimentado. No pensó, no razonó. Simplemente agarró sus llaves y se fue. La casa de Marina era un reflejo de su dueña, impecable por fuera, podrida por dentro. Alejandro subió los escalones de 2 en 2, su pecho agitado, y golpeó la puerta. Nada. Volvió a golpear. Más fuerte. La manija de la puerta giró. Marina apareció en el umbral, su pelo en un moño desordenado, vistiendo una bata de satén. Sus ojos se abrieron al verlo, pero rápidamente forzó una sonrisa de sorpresa. «Alejandro, ¿qué pasa?», no respondió. Simplemente entró. Ella dio un paso atrás, vacilante. «¿Qué haces aquí?». Alejandro no parpadeó. Su mirada ardía con odio mientras arrojaba el teléfono sobre la mesa de cristal. «Fuiste tú, ¿verdad?», Marina parpadeó. «¿De qué estás hablando?». «No te hagas la tonta», explotó, su voz resonando en la habitación. Caminó hacia adelante, cogió las imágenes y las tiró sobre la mesa. «Esto, Marina, destruiste mi vida», ella palideció. Por un instante, el aire pareció vaciarse de la habitación. «Alejandro», su voz tembló. «Necesitas escucharme». Él se rió, un sonido seco y sin humor. «¿Escuchar?». «Debí haber hecho eso con Valeria, ¿no? Pero no lo permitiste. Te aseguraste de ello». Ella tragó. «Lo hice por ti». «¿Por mí?». Dio otro paso adelante. «Arruinaste mi vida, la vida de ella. Me apartaste de mi propio hijo». Marina tembló. «Solo quería protegerte». Alejandro la miró con asco. «Querías tenerme». La verdad colgó entre ellos como una cuchilla lista para cortar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, él no cayó en la trampa. «Nunca significaste nada para mí», dijo fríamente. «Pero ahora, ni siquiera existes». Marina sollozó, pero Alejandro ya le había dado la espalda. Salió sin mirar atrás. Ajuste de cuentas y arrepentimiento. No necesitó buscar mucho a Marco. Lo encontró como siempre lo hacía, desplomado en una mesa de bar, el olor a alcohol empapado en su ropa arrugada. Esta vez, no hubo palabras. Alejandro caminó por la sala con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas a su alrededor. Marco levantó la cabeza, sus ojos aún desenfocados, y ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El puño de Alejandro golpeó su rostro con fuerza. Marco se tambaleó hacia atrás, cayendo sobre una silla. El impacto hizo temblar los vasos sobre la mesa. El bar se quedó en silencio. Se pasó una mano por la boca, escupiendo un hilo de sangre.
Miró a Alejandro y soltó una risa amarga. Me lo merecía. Alejandro respiraba con dificultad. Destruiste a tu propia hermana. Marco miró hacia abajo, avergonzado. Estaba endeudado. Marina me pagó para que la ayudara. Alejandro volvió a apretar los puños, pero algo dentro de él lo detuvo de continuar. Marco no valía la pena. Ninguno de esto cambiaría el pasado. Dio un paso atrás, la adrenalina comenzando a disiparse. Pero el peso dentro de él solo crecía, porque ahora sabía la verdad. ¿Pero cambió algo? El daño ya estaba hecho. El tiempo que había perdido con Valeria y su hijo nunca volvería. Todo lo que quedaba ahora era intentar arreglar lo que aún se podía salvar. Alejandro condujo sin rumbo. Sus manos apretadas en el volante, su pecho agitado como si no pudiera conseguir suficiente aire dentro del coche. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Un sordo redoble, marcando el ritmo de la angustia que se extendía por su cuerpo. El sabor amargo de la verdad le quemaba la lengua. Todo lo que creía saber se estaba desmoronando. Los cimientos del odio y el dolor se desmoronaban bajo el peso de un error irreversible. Lo que más lo consumía era el recuerdo de Valeria en la plaza, sosteniendo la mano de su hijo, protegiéndolo como si fuera el único mundo que necesitaba. Ella no necesitaba a Alejandro, y eso lo destrozaba más que cualquier golpe que hubiera recibido. Cuando finalmente se estacionó frente al edificio de Valeria, se dio cuenta de que le temblaban las manos. Respiró hondo, tratando de componerse, pero la tensión en su cuerpo no cedía. Salió del coche, sintiendo el peso de cada paso mientras cruzaba la acera hacia la puerta del edificio. Su corazón golpeaba contra sus costillas, una mezcla de ansiedad y desesperación recorriendo sus venas. Necesitaba verla. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba decirle la verdad. Subió las escaleras de 2 en 2, sintiendo un sudor frío correr por la nuca. Cuando se detuvo frente a la puerta, dudó por un segundo, pero no podía dar marcha atrás. Apretó los puños y golpeó con fuerza. Los segundos se arrastraron como una eternidad. Entonces, el sonido de la cerradura al girar cortó el silencio, y la puerta se abrió. Valeria apareció frente a él, vistiendo una camiseta holgada y pantalones de chándal, su pelo cayendo en ondas sobre sus hombros. Su rostro estaba cansado, sus ojos pesados con sombras profundas, como si hubiera librado demasiadas batallas esa noche. Cuando lo vio, su cuerpo se tensó, y sus dedos se clavaron en la madera de la puerta, como si se estuviera preparando para defenderse de algo que ya esperaba. Alejandro tragó. Sé la verdad. La expresión de Valeria no cambió, pero algo en sus ojos se oscureció. ¿Qué verdad? Respiró hondo, las palabras saliendo casi en un susurro. Ese niño es mi hijo, ¿verdad? El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier respuesta que ella pudiera haber dado. Valeria parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar la pregunta. Pero luego sus labios se curvaron en una risa amarga. Sacudió la cabeza lentamente, sus ojos nublados por la furia contenida. «No tienes ese derecho», dijo. Su voz baja y temblorosa. Alejandro sintió una punzada en el pecho. «¡Valeria, por favor, por favor!» Ella dejó escapar un suspiro exasperado, cruzando los brazos. «¿Ahora quieres hablar de lo que es justo, Alejandro? ¿Después de 4 años?» El dolor en su voz fue un golpe directo. Abrió la boca para responder, pero ella no le dio oportunidad. «El día que descubrí que estaba embarazada, desapareciste sin decir una palabra». El suelo pareció hundirse bajo sus pies. «Valeria, no, vas a escucharme ahora». Ella dio un paso adelante, y sus ojos estaban rojos,
brillando con emoción cruda. Simplemente desapareciste, Alejandro, como si yo no significara nada, como si nosotros no significáramos nada. Él intentó defenderse, pero las palabras se quedaron atascadas. Todos esos años, continuó, su voz quebrándose por el dolor. Sin llamadas, sin mensajes, sin ninguna señal de que siquiera pensaste en mí. Y ahora, de repente, apareces y quieres respuestas. A Alejandro le dolió el pecho, como si alguien lo estuviera desgarrando por dentro. Yo no sabía. Ella soltó una risa amarga. ¿No sabías? Nunca quisiste saber. Las palabras fueron como un cuchillo clavándose en su pecho. Sabía que ella tenía razón. Sabía que se había escapado sin mirar atrás, sin siquiera considerar que pudiera haber otra versión de la historia. Fui un idiota, admitió, su voz rota. Debí haber hablado contigo. Debí haberte escuchado. Ella respiró hondo, apretando los ojos por un momento antes de mirarlo de nuevo. Pero no lo hiciste. No quisiste escucharme. Alejandro, simplemente me borraste de tu vida. Un pesado silencio cayó entre ellos. Alejandro quería encontrar una manera de arreglar todo esto, pero sabía que las disculpas no eran suficientes. Valeria se mordió el labio, dudando, y cuando habló de nuevo, su voz era más baja, casi un susurro. ¿Sabes lo que es despertarse todas las mañanas y preguntarse cómo vas a criar a un hijo sola? ¿Cómo vas a explicarle que su padre nunca quiso saber de él? Cerró los ojos por un segundo, sintiendo un dolor sofocante atravesarle el pecho. Nunca quise. Pero eso es lo que hiciste, interrumpió, su voz cargada de frustración. Me obligaste a seguir adelante sola. Hiciste que te odiara. Esas palabras fueron un puñetazo en el estómago. Sintió que sus rodillas cedían, como si estuviera siendo aplastado por el peso de su propia culpa. Valeria se cruzó de brazos, mirando hacia otro lado. Y ahora vuelves pensando que puedes simplemente asumir ese papel, que puedes ser el padre que nunca tuvo. Alejandro se pasó las manos por la cara, agotado. No lo sé, pero quiero intentarlo. Ella volvió a reír, pero esta vez había algo roto en el sonido. Perdiste tu oportunidad. Sintió que se le oprimía el pecho. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero nada, Alejandro. Tú tomaste tu decisión, yo tomé la mía. Su respiración se volvió irregular. Valeria levantó la mano, interrumpiendo cualquier cosa que él estuviera a punto de decir. No sé si puedo dejarte ser su padre. El silencio que siguió fue devastador. Alejandro sintió que su mundo daba vueltas. Valeria parpadeó rápidamente, conteniendo cualquier lágrima que amenazara con caer, y respiró hondo antes de enderezar los hombros. Vete, Alejandro. Abrió la boca, pero no había nada más que decir. Sus pies parecían pegados al suelo, su corazón golpeando contra sus costillas. Pero él sabía que por mucho que doliera, esta no era una decisión que le correspondiera tomar a él. Con un nudo en la garganta, asintió lentamente, dio un paso atrás, y sin otra palabra, se dio la vuelta y se fue. Una oportunidad para reconstruir Valeria permaneció allí, de pie frente a la puerta cerrada, incapaz de moverse. El sonido de los pasos de Alejandro desvaneciéndose por el pasillo murió lentamente, pero la presión en su pecho seguía siendo abrumadora. Tragó, parpadeando rápidamente para contener el escozor en sus ojos. Pero la verdad era que algo dentro de ella ya se había roto de nuevo. Sus piernas se sentían débiles. El aire parecía demasiado pesado, sofocante. Extendió la mano hacia la manija de la puerta, como si por un segundo su mente considerara abrir esa puerta y llamarlo de vuelta. Pero la razón fue más fuerte. Sus dedos se cerraron alrededor del aire vacío, temblando, y dejó escapar un largo suspiro
antes de dar un paso atrás. Su huella dactilar aún marcada por la presión contra la madera. Valeria se giró y entró en la casa, sus pasos inseguros. Sintió que su corazón golpeaba contra su pecho de una manera que le hacía sonar los oídos, pero se negó a ceder. Cuando finalmente llegó al sofá, se desplomó en él, cubriéndose la cara con las manos. No quería llorar. Ya había llorado demasiado. Pero había algo cruel en revivir ese dolor, como si cada palabra dicha esa noche hubiera arrancado las heridas que tardaron años en sanar con sus propias uñas. Lo que más dolía no era la ira, ni siquiera el resentimiento. Era la sensación sofocante de que, por mucho que lo intentara, Alejandro todavía tenía un espacio dentro de ella que no podía borrar. El pequeño toque en su brazo la trajo de vuelta a la realidad. Levantó rápidamente la cabeza, limpiándose la cara con el dorso de las manos antes de girarse. El niño la miraba con esos ojos marrones profundos, tan similares a los de Alejandro, su expresión cargada de somnolencia y curiosidad. «Mami». El pecho de Valeria se oprimió. «¿Qué pasa, cariño?». Su voz salió baja y temblorosa. El niño inclinó la cabeza hacia un lado, observándola intensamente. «¿Estás triste?». Ella forzó una sonrisa, pero incluso para un niño, la mentira era transparente. «Solo estoy cansada, mi vida». Él la miró por unos segundos más, como si intentara comprender algo mucho más grande de lo que podía comprender. Luego, simplemente se acercó y la abrazó por la cintura, apoyando su rostro en su pecho. Valeria cerró los ojos con fuerza, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Su hijo, su niño, la única razón por la que se había mantenido fuerte todos esos años. Pasó sus dedos por el suave cabello del niño, acariciándolo en silencio. Fue entonces cuando la voz de su amiga, Betty, resonó en su mente. «Tal vez deberías dejar que Alejandro se acerque a tu hijo». Su pecho se contrajo inmediatamente. ¿Y si se va de nuevo? El silencio que siguió a ese recuerdo fue el mismo que le había dado su amiga, porque en el fondo no había respuesta. El tiempo pasó sin que ella se diera cuenta. El niño se durmió apoyado en su pecho, y ella permaneció allí, inmóvil, solo escuchando su respiración, sintiendo su pequeño e inocente corazón latir lentamente. ¿Y si Alejandro no se iba esta vez? ¿Y si realmente estaba arrepentido? La duda se deslizó en su mente como un veneno. Miró hacia la ventana, donde la ciudad brillaba desde el exterior. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió admitir algo que había estado sofocando dentro de ella desde el momento en que vio a Alejandro en esa plaza. Todavía lo amaba, y eso era lo que más la aterrorizaba. Valeria pasó el resto de la noche despierta, acostada en la cama, incapaz de dormir. El peso de lo que sentía la consumía por dentro. Admitirse a sí misma que todavía amaba a Alejandro fue como abrir una herida que había estado tratando de curar durante años. Cerraba los ojos y veía su rostro, sus ojos pesados de arrepentimiento, la forma en que su voz temblaba al pedir perdón. Y por mucho que quisiera odiarlo, por mucho que intentara aferrarse al dolor como un escudo, la verdad era que una parte de ella quería creerle. Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si se iba de nuevo? No podía permitir que su hijo pasara por eso. Una persistencia silenciosa. Los primeros días después de esa noche fueron una prueba de resistencia. Alejandro no volvió a buscarla, y por un momento, Valeria pensó que tal vez había captado el mensaje. Pero a la mañana siguiente, cuando llevó a su hijo a la escuela, vio un coche aparcado discretamente al otro lado de la calle.
No se acercó, no intentó forzar una conversación. Simplemente se quedó allí, observando desde la distancia, y eso siguió sucediendo. Alejandro siempre estaba cerca, pero nunca cruzó los límites que ella había establecido. En los días siguientes, Valeria se dio cuenta de que él estaba intentando, en silencio, hacerse presente. Lo vio varias veces hablando con la directora de la escuela, como si estuviera averiguando sobre la rutina del niño. Un día, al recoger al niño de la guardería, la maestra la sorprendió al mencionar que el padre del niño había pasado y preguntado cómo podía ayudar más con la adaptación. Alejandro estaba intentando, y ella no sabía qué hacer con eso. Pero fue la primera vez que el niño se enfermó, que Valeria vio el verdadero impacto del cambio en él. La fiebre llegó en medio de la noche. El niño se revolvía en la cama, su cuerpo caliente y tembloroso, su respiración pesada. Valeria ya estaba acostumbrada a manejar esto sola. Preparó la medicina, mojando un paño para ponérselo en la frente, tratando de calmarlo mientras susurraba palabras reconfortantes. Pero en el fondo, ella también se sentía frágil. En medio de esa noche silenciosa, un golpe en la puerta la hizo saltar. Su primer pensamiento fue que podría ser el vecino, pero cuando abrió, encontró a Alejandro allí. Parecía nervioso, sus ojos cansados, como si no hubiera dormido. «Escuché que está enfermo», dijo, vacilante, sosteniendo una bolsa con medicinas y algunas frutas. «¿Necesitas ayuda?» Valeria se quedó sin palabras por un momento. Él no preguntó si podía entrar, no exigió nada. Simplemente ofreció su ayuda. Ella podría haberlo rechazado. Podría haber dicho que todo estaba bajo control. Pero por primera vez, algo dentro de ella dudó. Dio un paso atrás, dejándolo pasar. Alejandro no habló mucho esa noche. Simplemente se sentó junto a la cama del niño, observándolo dormir, y se quedó allí, como si su simple presencia fuera suficiente. Valeria lo observaba desde la distancia, su corazón inquieto. Cuando, en un momento dado, Alejandro tocó suavemente la frente del niño, apartando el cabello húmedo, sintió que algo se desmoronaba dentro de ella. Él estaba intentando, y ella estaba empezando a verlo. Los días siguientes trajeron pequeños cambios que Valeria intentó ignorar, pero que eran imposibles no notar. Alejandro no pidió nada, no insistió en conversaciones difíciles. Simplemente demostró, a través de gestos sutiles, que estaba allí. Cuando Valeria llegaba tarde del trabajo, a veces encontraba un té caliente en la cocina, como si alguien supiera que lo necesitaría. El niño comenzó a contarle las historias que Alejandro le leía cuando pasaban tiempo juntos, sobre los juegos que jugaban, sobre los programas que ahora veían juntos. Valeria comenzó a preguntarse cuándo, exactamente, ese espacio vacío comenzó a ser llenado por Alejandro. Y luego, una noche, sucedió. Ella estaba en la cocina, haciéndose un té después de un largo día, cuando sintió su presencia detrás de ella. No era invasiva, no era sofocante, simplemente estaba allí. Se giró lentamente, e involuntariamente, sus cuerpos se rozaron. Fue un instante, un toque rápido, casi insignificante, pero el calor de su brazo contra el de ella fue suficiente para hacerla contener la respiración. El tiempo se detuvo. Los ojos de Alejandro se encontraron con los de ella, y había algo allí que Valeria no había visto en años. Un silencio cargado, un peso invisible, algo que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Se apartó rápidamente, como si hubiera tocado fuego.
Alejandro lo notó, pero no dijo nada. Solo observó. Y Valeria supo que, tarde o temprano, ya no podría ignorar lo que estaba sucediendo. Un cambio de confianza. La lluvia golpeaba las ventanas cuando Valeria abrió la puerta de su apartamento esa noche. El agotamiento pesaba sobre sus hombros como un ancla, y todo lo que quería era un baño caliente y silencio. Pero al cerrar la puerta detrás de ella, se dio cuenta de que la casa no estaba en su estado habitual de tranquilidad. Por el contrario, una risa de niño resonaba desde la sala de estar, un sonido ligero y despreocupado, seguido por una voz profunda que intentaba, sin mucho éxito, sonar graciosa. Valeria frunció el ceño y dejó sus zapatos en la esquina del pasillo, caminando lentamente hacia la sala. Y entonces lo vio. Alejandro estaba sentado en el suelo con el niño entre sus piernas, sosteniendo dos figuras de acción e imitando voces exageradas. El niño se reía, sus ojos brillando de alegría, completamente absorto en el juego. Alejandro hacía muecas, dramatizaba cada frase, y con cada gesto torpe, la risa del niño explotaba aún más fuerte. Valeria se quedó allí, sin ser vista, solo observando. Algo dentro de ella se ablandó. No recordaba la última vez que vio a su hijo tan feliz. No recordaba un momento en el que se hubiera sentido tan viva, tan completa. Y de repente, un pensamiento que siempre había evitado la golpeó de lleno. ¿Y si Alejandro nunca se hubiera ido? La escena frente a ella parecía una versión alternativa de la vida que podrían haber tenido. Una en la que Alejandro nunca desapareció. Donde estuvo presente desde el primer llanto, desde los primeros pasos. Donde su hijo nunca tuvo que preguntar por qué no tenía un padre como los otros niños en la escuela. Se apretó los brazos contra su cuerpo, sintiendo una frialdad que no provenía de la lluvia exterior. Alejandro sintió su presencia primero. Levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de ella. No había sorpresa allí, no había culpa, solo algo profundo y sereno, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Realmente has cambiado», dijo, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Alejandro sostuvo su mirada por más tiempo de lo que debió, y luego sonrió. «Tardé demasiado, ¿verdad?» Valeria desvió la mirada, su respiración irregular. «Tal vez, pero estoy viendo tu esfuerzo». Fue todo lo que logró decir antes de irse, sin volver a mirarlo. Más tarde esa noche, después de acostar al niño, encontró a Alejandro en la cocina, organizando algunos papeles que estaban esparcidos sobre la mesa. Valeria dudó en la puerta, observándolo. La imagen de él allí, en el corazón de la casa, parecía tan natural como dolorosa, como si fuera una escena que debió haber existido mucho antes, pero que solo ahora estaba tomando forma. Él levantó la vista cuando sintió su presencia. «¿Necesitas ayuda con esto?» Ella respiró hondo, sin saber la razón exacta, pero en lugar de rechazarlo, simplemente asintió. Alejandro acercó una silla y comenzó a organizar los papeles junto a ella. El silencio que se instaló entre ellos ya no estaba lleno de resentimiento o dolor. Era un silencio nuevo, un silencio donde la presencia del otro ya no se sentía incómoda. En un momento dado, sus hombros se tocaron ligeramente. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Giró el rostro sin querer, y los ojos de Alejandro estaban allí, fijos en ella. Profundos. El tiempo pareció ralentizarse. El aire se volvió más pesado. Había algo entre ellos, algo tácito, algo que estaba creciendo en el espacio que los separaba.
Valeria tragó y desvió la mirada primero. Aún no estaba lista, pero Alejandro lo notó. Y supo que, poco a poco, las barreras estaban empezando a desmoronarse. Los días siguientes trajeron cambios sutiles, casi imperceptibles. Pero estaban allí, creciendo entre ellos. Valeria aún intentaba convencerse de que no estaba cediendo, que su resistencia seguía intacta. Pero los detalles no mentían. La forma en que los ojos de Alejandro la seguían discretamente cuando él pensaba que ella no estaba mirando. La forma en que se reía con el niño, un sonido tan familiar que hacía que algo dentro de ella se retorciera. La naturalidad con la que se adaptó a su rutina, sin invadir, sin exigir, simplemente existiendo allí, en el espacio que una vez fue suyo, y que, de alguna manera, parecía estar reclamándolo de nuevo. Esa tarde, mientras ella organizaba unas cajas en el armario de la sala, Valeria sintió su presencia acercarse. Alejandro estaba a su lado antes de que pudiera rechazar su ayuda, cogiendo una de las cajas y sosteniéndola firmemente. El toque fue un accidente, un desliz, un breve instante donde sus dedos se encontraron. Pero el efecto fue inmediato. Un escalofrío recorrió su piel, y ella se congeló en ese momento. Él también lo notó. Por un breve segundo, Alejandro no soltó su mano. El calor de su piel ardió contra la de ella, familiar, pero desconocido después de tanto tiempo. Valeria contuvo la respiración, y cuando finalmente se apartó, fue tan brusco que casi dejó caer la caja al suelo. «Gracias», dijo demasiado rápido, evitando mirarlo. Alejandro no presionó, solo asintió. Pero sus ojos permanecieron en ella por un momento más de lo necesario. Esa noche, después de que el niño se durmiera, Valeria salió al balcón a tomar aire. La casa parecía demasiado pequeña para contener los pensamientos que se arremolinaban dentro de ella, la inquietud que crecía cada vez más. El viento frío de la noche sopló contra su rostro y cerró los ojos por un instante, tratando de encontrar un espacio de calma dentro de sí misma. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Alejandro se detuvo a su lado, sin decir nada al principio. Simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, mirando al cielo de la misma manera que ella. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un tipo diferente de silencio, cargado de significados no expresados. «Todavía te amo, ¿sabes?» Su voz cortó el aire tan inesperadamente que Valeria sintió que su corazón se detenía por un segundo. Se giró lentamente, pero no encontró vacilación en sus ojos. Solo la verdad. Su pecho se oprimió. «¿Alejandro?» No sabía qué decir, no sabía qué sentir. Él miró hacia abajo por un momento, luego la miró de nuevo, esta vez con algo más firme en su voz. «Sé que no puedes confiar en mí. Sé que destruí esto, pero seguiré demostrando que lo siento durante el tiempo que sea necesario». Su corazón golpeó contra sus costillas. Él no insistió en una respuesta. Simplemente dejó sus palabras allí, suspendidas entre los dos, y volvió a entrar en la casa. En los días siguientes, Valeria intentó no pensar en ello. Intentó ignorar cómo su respiración se acortaba cada vez que él estaba cerca, cómo su mirada insistía en encontrarlo, incluso cuando ella no quería. Pero la verdad era que algo dentro de ella ya había cedido. La semana siguiente, fue ella quien lo invitó a cenar. Alejandro dudó por un segundo cuando ella hizo la invitación, como si no supiera si había oído bien. Pero aceptó, y esa noche estuvo allí, sentado en la mesa, compartiendo una comida con ella y el niño, como si ese fuera el futuro que deberían haber tenido desde el principio. A la hora de la despedida,
Se quedaron en la puerta por más tiempo de lo necesario. El niño ya estaba dormido y la casa estaba en silencio. Los ojos de Alejandro encontraron los de ella, y Valeria lo supo. Supo el instante en que dejó caer su mirada hacia sus labios, el momento en que sintió que su propio cuerpo reaccionaba antes que su mente. Ella se inclinó primero, no pensó, no analizó. Simplemente cedió. El beso llegó como una sacudida, un reencuentro, un torbellino de emociones que habían sido tragadas y reprimidas durante demasiado tiempo. El sabor era de anhelo, de dolor, de deseo. Alejandro la abrazó por la cintura, tirando de ella hacia sí. Y Valeria sintió que su corazón volvía a latir, como si estuviera despertando después de un largo invierno. Como si, por primera vez en años, finalmente se estuviera permitiendo sentir un nuevo comienzo. El beso fue como un terremoto silencioso, sacudiendo todo lo que Valeria creía tener bajo control. Ya no había más barreras, ni más excusas. Solo el momento que los envolvía, ardiendo como una brasa caliente, después de haber sido apagada durante tanto tiempo. Alejandro la sostuvo por la cintura firmemente, pero sin apurar, como si temiera que cualquier movimiento repentino la hiciera retroceder. Pero ella no retrocedió. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Su mano se deslizó por su pecho, sus dedos agarrando la tela de su camisa, como si necesitara un ancla. El sabor era familiar, pero diferente. El mismo Alejandro de antes, pero ahora marcado por el tiempo, por el dolor, por la culpa que llevaba como una sombra constante. Cuando finalmente se separaron, Alejandro mantuvo los ojos cerrados por un instante, como si quisiera prolongar ese momento. Valeria, en cambio, abrió los ojos primero. Su pecho subía y bajaba irregularmente, sus pensamientos revueltos, imposibles de organizar. «Yo», comenzó, pero las palabras se perdieron en el aire. Alejandro abrió los ojos, los intensos marrones encontrándose con los de ella con una profundidad que le revolvió el estómago. Él no dijo nada, simplemente esperó. Esperó a que ella tomara su decisión, a que ella definiera los siguientes pasos. Y fue entonces cuando Valeria se dio cuenta de que él ya no iba a forzarla a nada. Ya no iba a intentar convencerla con palabras o a exigir algo que ella no estaba lista para dar. Alejandro ya no era el hombre que la había abandonado una vez. Ella respiró hondo, dio un paso atrás, sin soltar completamente su mano. «Necesito tiempo». Su voz salió más suave de lo que esperaba. Alejandro asintió sin dudar. «El tiempo que necesites». Los días que vinieron después fueron diferentes. Ya no había más tensión sofocante entre ellos. No había necesidad de demostrar algo todo el tiempo. Alejandro seguía presente, pero ahora ya no como un peso del pasado. Estaba allí porque quería estar, porque eligió quedarse. Por primera vez, Valeria se dio cuenta de cuánto su hijo también sentía ese cambio. El niño sonreía más, hablaba más, escuchaba cuentos antes de dormir y sabía que al día siguiente su padre seguiría cerca. Fue en una tarde soleada en el parque cuando todo finalmente pareció encajar. El niño corrió hacia adelante, riendo mientras jugaba a saltar en los cuadrados de tiza dibujados en el suelo. Alejandro estaba a su lado, con las manos en los bolsillos, su mirada perdida en la escena frente a él. «Sigo teniendo miedo», confesó Valeria de repente. Alejandro se giró hacia ella, pero no interrumpió. Ella suspiró, cruzando los brazos. «Miedo de creer y ser decepcionada de nuevo. Miedo de que mi hijo se encariñe contigo y un día decidas que ya no vale la pena».
Alejandro dio un paso adelante, vacilante, pero decidido. Nunca volveré a huir. Su voz llevaba un peso innegable. Extendió su mano, sus dedos ligeramente abiertos, esperando que ella tomara su decisión. Valeria miró esa mano, al hombre frente a ella. Pensó en el pasado, en el dolor, pero también pensó en el presente, en el esfuerzo, en el cambio. Entonces, por primera vez en años, eligió confiar. Su sonrisa fue pequeña, casi vacilante, pero genuina, mientras entrelazaba sus dedos con los de él. Entonces, vamos a construir esta oportunidad juntos. Alejandro apretó su mano, y por primera vez, Valeria sintió que el peso sobre sus hombros por fin comenzaba a desaparecer. No tuvieron un final feliz, pero tuvieron un nuevo comienzo. Elementos interactivos. ¿Qué significa un nuevo comienzo para Alejandro, Valeria y su hijo? Discusión. ¿Es posible que una relación y una familia se curen verdaderamente después de una traición tan profunda? Llamada a la acción. Comparte tus pensamientos sobre si los esfuerzos de Alejandro fueron suficientes para recuperar la confianza de Valeria. Pregunta para el lector. ¿Habrías perdonado a Alejandro en el lugar de Valeria?